En este video vamos a mencionar brevemente los métodos para el análisis de circuitos eléctricos a través del método de nodos y a través del método de mallas. En primer lugar, el análisis de circuitos por método de nodos podemos enumerar los siguientes pasos. 1. Se definen los nodos del circuito considerando todas las conexiones y los alambres ideales. 2. Se determina un nodo de referencia y se sugiere que ese nodo de referencia sea el de alguna fuente de voltaje del circuito. En caso de que no exista fuentes de voltaje, el nodo de referencia puede ser cualquier otro nodo que esté dentro del circuito. Si el nodo de referencia es un nodo de la fuente de voltaje, automáticamente el otro nodo de la fuente está determinado por el valor de esta. 4. Se proponen las corrientes que fluyen por cada elemento del resistor. Este procedimiento puede ser totalmente arbitrario, es decir, podemos poner el sentido de las corrientes como más nos plazca. 5. Para cada nodo se obtiene una ecuación que se determina por la ley de Kirchhoff de corrientes. Tomamos en consideración lo que mencionamos anteriormente, como sugerencia, las corrientes que entran al nodo positivas, las corrientes que salen negativas. 6. Si existe una o más fuentes de voltaje en el circuito y estas no están conectadas a la fuente que posee el nodo de referencia, en estas nuevas fuentes se aplica el concepto de supernodo, el cual se explicará mediante ejemplos más adelante para cuestión de facilidad. 7. Una vez obtenida la ecuación para cada uno de los nodos, se resuelve el sistema de estas ecuaciones para encontrar los valores de los voltajes de cada nodo. Cabe mencionar que en muchos libros, en muchas referencias, hay autores que combinan los dos métodos, el análisis de nodos y el análisis de malla, donde se obtiene un número n de ecuaciones, donde n-1 ecuaciones las determinan mediante un método y la ecuación restante se determina por el otro método. Es correcta, ambos métodos son válidos y nos van a llevar siempre al mismo resultado. Por otra parte, el análisis de circuitos por el método de mallas nos establece el siguiente procedimiento. 1. Se identifican las mallas que componen el circuito. 2. Se determina el sentido de las corrientes en cada malla. El sentido de las corrientes también puede ser totalmente arbitrario, sin embargo, cuando se está empezando con el análisis de circuitos, se sugiere que todas las corrientes de las mallas tengan el mismo sentido, por ejemplo, el sentido de las manecillas del reloj. 3. Si existen fuentes de corriente en el circuito y estas no están compartidas con otra malla, automáticamente la corriente de la malla es equivalente al valor de la fuente de corriente. Por supuesto, se debe considerar el sentido de la corriente, de la fuente de corriente, y el sentido de la corriente de la malla que se está proponiendo. Si los sentidos son iguales, el valor de la malla, el valor de la corriente de la malla es exactamente de la fuente. Si los sentidos son diferentes, simplemente se agrega un signo negativo a este valor de la corriente. Número 4. Si existe alguna fuente de corriente que esté compartida por dos mallas, se aplica el concepto de supermalla, la cual se explicará más adelante mediante ejemplos con el fin de que quede un poco más claro el asunto. Número 5. Se obtiene la ecuación de cada malla aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes. Número 6. Se resuelve el sistema de ecuaciones resultantes para obtener los valores de las corrientes de las mallas. Puede sonar un poco contradictorio. Por ejemplo, en el caso del análisis por el método de nodos, tenemos que las ecuaciones que se van a encontrar va a ser el de los valores de los voltajes. Sabemos que el método de nodos o la ley de Kirchhoff que enumera los nodos es mencionando las corrientes que entran y salen en ese nodo. Sin embargo, las ecuaciones que vamos a resolver nos van a dar como resultado voltajes. En el caso de la ley de Kirchhoff que se menciona las mallas, que es la ley de Kirchhoff de voltajes, al establecer las ecuaciones nosotros vamos a encontrar corrientes. Entonces, una ley que nos propone voltajes vamos a encontrar corrientes y la otra ley que nos propone corrientes vamos a encontrar voltajes.